placer saludarlos en este día, como siempre dándole muchas gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar al aire con este tiempo de programación. Muy buenas noches, muchísimas gracias por su fiel compañía, como decimos cada semana, domingo a domingo, que usted ha estado y ha apartado este tiempito para poder estar aquí junto a nosotros en nuestro hogar y entre todos aquí aprender un poco de la palabra del Señor y lo que el Señor nos manda. Amén. Este es el tiempo que usted puede tomar para compartir el video, para darle me gusta y para que pues cada persona con la que usted pueda compartirlo sea igual de bendecida que nosotros, no porque seamos nosotros los que estemos aquí hablando a través de la pantalla con usted, sino simplemente porque cuando se expone la palabra de Dios, cada una de las personas que la escuchamos somos bendecidos y edificados. Sí, de hecho la palabra de Dios dice que cuando se escucha, ella trae resultados. ¿Por qué? Porque siempre en Dios hay una intención. Cuando se expone una enseñanza, se expone una palabra, dicho sea de paso, eso es lo que enseña la palabra en el libro de Isaías, capítulo número 55, versos 9 y 10, en donde dice que la palabra de Dios sale y no vuelve vacía, sino que vuelve con una recompensa, con una consecuencia. Y de esto podríamos aprender que lo que se ha estado tratando como tema, que me parece muy importante, puesto que pues lamentablemente no nosotros como cultura hispana, sino el mundo entero ha sido enseñado de una mala manera, porque pues en un comienzo hemos vivido apartados de Dios y de las Sagradas Escrituras, y como consecuencia se ha caído en el mundo del ocultismo, que es mucho más frecuente dentro de las enseñanzas humanas que se hable de las cosas ocultas a que se hable de las cosas de Dios. Sí, así es, y pues hemos tenido preguntas muy interesantes estos 2 últimos domingos en que hemos estado compartiendo este tema con cada uno de ustedes. Hemos sido retados a poder contestar esas preguntas, esas llamadas que nos han hecho, y pues eso quiere decir de que hay mucho por hablar y hay mucho de lo que tenemos que aprender cada día, pues con las experiencias y lo que sucede. No, y cuando se toca un tema como el que se ha estado tocando, pues es definitivo, yo diría que imposible abordarlo tan completo como para que queden todas las respuestas, sí, o queden todas las preguntas con una respuesta. Lo único que sí está claro es que en la medida en que la palabra que se habla esté acogida a lo que dice la Biblia, entonces va a ser respuesta para todo el que le escuche. Así es, de igual manera aquí estamos para cualquier cosa que necesite, cualquier duda en que le podamos ayudar, pues aquí estamos, que si no sabemos la respuesta en la Biblia sabemos que está, y así que tratamos de dársela. Cierto es. Así que bueno, vamos a aprovechar este tiempito para aprender un poco más. Y bueno, en los 2 últimos programas, en los 2 últimos domingos, hemos estado hablando del ocultismo. Entonces vamos a dar un repasito rapidito de qué es lo que hemos estado tratando, porque pues tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar el día de hoy, que el día de hoy vamos a estar hablando un poco del espiritismo, que aunque parece que es lo mismo, sí están relacionados, pero son cosas distintas. Sí, y de hecho pues la palabra de Dios lo enseña y hace una diferencia entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque cuando hemos tomado el texto de Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al 12, como un texto clave, ¿sí? Entonces nosotros ahí encontramos que donde dice la palabra, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente. Entonces ahí ya empezamos a hablar nosotros de espiritistas. Sí, pues el ocultismo sabemos que son todas esas cosas que se hacen en lo secreto, en lo oculto, y pues involucrando un poco también la idolatría acá con esto, porque pues los tres están muy atados el uno con el otro,
pero pues tuvimos mucho en detalle hablando que era el ocultismo el domingo anterior y el anterior a ese, de qué exactamente era, y pues básicamente es todas esas cosas que se hacen en lo oculto, y pues ahí estaban varios versos bíblicos que apoyaban lo que estábamos hablando. Sí, en este texto que les he leído, el escritor hace un énfasis que pues es algo inspirado por el Espíritu Santo, y en donde dice, ni se mezcle, o sea, que la persona de Dios, ¿sí? la persona que llega del mundo de donde venga, porque pues cuando nosotros no hemos conocido a Cristo Jesús, muchas cosas hicimos, cosas incorrectas, diferentes formas o modalidades de pecado, pero cuando se habla de este mundo oscuro del ocultismo, entonces también mucha gente estuvo por allí metida, ¿ya? Así es. Y entonces cuando ya pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, del pueblo de Dios, podemos darle cualquier calificativo o nombre. Entonces aquí dice que esa persona no debería de mezclarse en brujerías ni hacer conjuros. Tampoco debería permitir que alguien se preste a actuar como medio no vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. O sea que ya cuando se habla en estos términos, se está hablando de un personaje que ha prestado su vida para ser consultor del mundo del ocultismo, o en el mundo del ocultismo del reino espiritual. Sí, y si definimos la palabra espiritismo, es una creencia que a través de un medium o otros modos se puede comunicar con los espíritus de los muertos. Sí, y eso es exactamente lo que se llama espiritismo, ¿no? Esa persona que tiene dentro de su capacidad espiritual esos poderes, y los usa para, entre comillas, ayudarle a la gente a encontrar respuestas a sus preguntas, inclusive hacer maleficios o cosas malignas en contra de personas que para ellos son enemigas, por supuesto. Pero la palabra de Dios es muy clara, o sea, la palabra de Dios dice que ese tipo de cosas existen, ¿sí? Así es. Y también la reprende, o sea, dice que una persona que llegue al camino de Dios, si ha practicado esas cosas, si ha vivido en el mundo del ocultismo, debería de salirse de ahí si quiere ser parte del pueblo de Dios. Ahora, si no quiere ser parte del pueblo de Dios, pues puede seguir donde sea, pero si quiere ser parte del pueblo de Dios, se tiene que soltar de absolutamente todas esas cosas que pertenecen al oculto. Sí, y basado en la Biblia, porque pues aquí no estamos hablando nada de que no esté escrito en la palabra del Señor, y siempre nos gusta tener la base bíblica para pues no estar hablando de cosas que no son. En Levíticos 19, 31 al 37 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Guarda pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, yo Jehová. Sí, ¿y qué podríamos nosotros sacar de ese texto bíblico para este momento de enseñanza? Que es mucha la gente que ha consultado a espiritistas, a magos, a adivinos, a brujos, etc. Cuando los han consultado, el día que han ido a un lugar donde trabajan este tipo de cosas, y se han entrevistado con una persona que ha fungido de pronto a hacer las cosas bien, e inclusive en acuerdo a lo que Dios quiere, porque como decíamos la semana pasada, el domingo pasado, hay muchas personas que creen que existe magia blanca y magia negra, y que magia blanca o negra es lo mismo, igual es de diabólico, igual de reprendido por Dios. Dios sigue en contra de todas esas cosas al día de hoy, que existen desde la antigüedad, porque si hoy nos dice la Biblia en el libro de Deuteronomio que no se debería de hacer esto por una persona que entre al pueblo de Dios, quiere decir que esto está desde la antigüedad, porque el libro de Deuteronomio es uno de los primeros libros de la Biblia, lo que quiere decir que está escrito desde hace muchísimos años atrás, varios milenios atrás. Entonces, pues esto no es una cosa nueva, lo que pasa es que regularmente llega con nombres nuevos,
pero no deja de pertenecer al mundo del oculto y como consecuencia no dejará de estar, no dejará de ser una actividad o práctica que está en contra de lo que Dios quiere para sus hijos. Sí, así es. Y no sé si ustedes han escuchado, y voy a hablar un poquito de esto que me pasó hace unos cuantos añitos atrás. No sé si ustedes han escuchado del juego de la Ouija. Sí, la vez pasada estuvimos hablando un poquito de eso. Pues sí, no creo que entramos mucho en detalles, pero tiene que ver mucho con el espiritismo, porque ese juego trata de consultar a los espíritus con la intención de recibir respuesta a alguna pregunta que se le haga. Y pues mis papás, pues no recuerdo en qué momento, en una oportunidad que estábamos en mi casa, recuerdo que estudiaba en la high school, secundaria, pues bachillerato, le dicen en muchos países, y pues estábamos con un grupo de amigos, éramos diríamos como unos 10, porque siempre mi grupo de amistades de la escuela era un poco grande, y habíamos crecido desde siempre en la escuela, entonces teníamos muchísima confianza con los padres y todo esto. Y pues un día en la noche decidimos hacer un trabajo en la casa de la escuela, y no sé por qué motivo mis papás no estaban, y se nos ha ocurrido la genial idea de agarrar y tratar de hacer este juego, ¿no? Porque era mucho lo que estaba de moda en ese entonces. En la escuela se escuchaba muchísimo, y pues uno como muchacho tenía la curiosidad, ¿no? Oh, wow, mira que te dicen cosas, vamos a ver. Y pues éramos como tres compañeras, los demás eran muchachos, y pues decidimos armar el asunto ese ahí en la casa, y resulta que cuando justo íbamos a empezar a hacerlo, empezamos a escuchar ruidos. Entonces pues ahí salimos todos asustados, nos metimos en un cuarto, cerramos la puerta, por allá uno se quedó por fuera y se quedó llorando que le abrieran la puerta porque no quería quedarse afuera. Y si alguno de mis compañeros está escuchándonos, pues ellos muy bien se podrán acordar de la experiencia, y mi mamá se está enterando y mi papá se está enterando en este momento, así que bueno. Pero de verdad que pues gracias al Señor que no lo hicimos. Aunque no era cristiana en ese momento, mis padres tampoco, pero sí teníamos mucho conocimiento pues bíblico, porque teníamos un tío que llegaba a la casa y nos hablaba de la Biblia, y tenía por parte de mis padres prohibido en mi casa hacer cualquiera de estas cosas. Pero bueno, uno siempre por curiosidad va a hacer las cosas, ¿no? Y tuvimos una muy mala experiencia, y de verdad que no nos quedaron más ganas de tratar el asunto. Pues sí, esas son ociosidades, sí. Pues gracias a Dios no Ignorancia. llegaron ahí, ¿no? Pero hay mucha gente que busca esto como una herramienta de consulta a los muertos, que es básicamente lo que dice la palabra, porque hoy no lo llaman Ouija, pero realmente es consultar el espíritu de los muertos. Eso es lo básico con esa modalidad de ocultismo, ¿sí? Ahora, ¿quién consulta bajo esa modalidad? La misma persona. O sea, la misma persona se vuelve espiritista en ese momento, ¿ya? Y se vuelve espiritista en ese momento, ¿por qué? Porque está entrando dentro de un mundo espiritual que es desconocido muy seguramente para la persona, pero está entrando por los medios que una persona en el conocimiento espiritual, ¿sí? Generó eso que para muchos es un juego. Porque aquí en Norteamérica eso es un juego. Lo venden hasta en las jugueterías. Exactamente, pero eso está originado por alguien que conoce y maneja el mundo del espiritismo. Entonces, usted que de pronto está escuchando esto y no lo entiende porque usted no lo ha hecho, qué bueno. Dele gracias a Dios que no lo ha hecho y nunca lo vaya a hacer, porque para usted se volvió una palabra de advertencia. Pero para usted que está escuchando y que sí lo ha hecho, entonces no lo vuelva a hacer. Pídale a Dios perdón por haberlo hecho, porque para usted esta palabra tiene que generar arrepentimiento. Sí, total. ¿Ya? O sea, para los unos advertencia y para los otros arrepentimiento, ¿sí? O sea, que quiere decir esto, que esta enseñanza es para el mundo y todo el mundo. De hecho, que cuando yo llegué al Evangelio fue cuando escuchamos esta charla en los tiempos de retiro en aquel entonces. Yo tuve que arrepentirme, pedirle perdón a Dios por eso, porque aunque en ese entonces no lo estábamos haciendo con una mala intención ni mucho menos, pero yo pude entender por medio de la palabra de que esto no traía bendición.
Y pues me arrepentí, renuncié, gracias al Señor que pues no pasó más allá de poder haber pasado un susto, pero no me quiero ni imaginar que se hubiese podido hacer y quién sabe qué hubiese sucedido. Sí, no, gracias a Dios no pasó, porque hay algo entre todo esto que estamos hablando, y es que en la medida en que uno lee la escritura, uno encuentra que esto hace parte de los fundamentos espirituales de las culturas antepasadas, y que eso fue pasando de cultura en cultura, de generación en generación, de descendencia en descendencia, hasta que llegó a nosotros. Ya a nosotros llegó con algunas modificaciones, no en la práctica, sino en los nombres. ¿Ya? Y el resultado final es que hay mucha gente que está atrapada en esas cosas, y qué bueno que en este día, si usted se encuentra atrapado ahí, usted pueda renunciar a eso, porque no le está haciendo ninguna clase de bien. De eso sí téngalo claro, y es que eso no le está haciendo ninguna clase de bien, por el contrario, lo está teniendo alejado de la bendición de Dios, alejado de la paz que Dios produce, alejado de todas las cosas buenas que Dios dice hay en la Escritura para los que deciden buscarlo. ¿Ya? Ahora, en este día vamos a estar hablando de una forma de ocultismo que es bien permisiva. ¿Espiritismo? Sí, pues vamos a combinar el espiritismo con otra forma, como lo combinamos la vez pasada con algunas prácticas del ocultismo, porque para la gente brujería no es lo que hechicería, es distinto, es lo mismo que adivinación y es distinto, ¿sí? Todo eso pertenece o está debajo del manto del ocultismo, pero todas son prácticas distintas, y se buscan personas con capacidades diferentes. Sí, las consecuencias también me imagino que son distintas. Claro, es definitivo, y lo que se busca como respuesta es distinto, y lo que se piensa hacer es distinto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un hechicero, de pronto puede ser un charlatán que se sienta a hacer las veces de un hechicero y a decir que tiene alguna clase de poder, pero de pronto no es un charlatán, sino una persona con algún grado en ese renglón, y el resultado final es que entre más grados tenga, más diabólico es. ¿Sí? Ahora, si no está con muchos grados, pero es un charlatán por ahí, pues entonces es un charlatán que le va a robar a usted la plata, pero igual usted está colocando la fe en ese charlatán, y como consecuencia está cayendo en pecado de hechicería. ¿Sí? Y entonces pues están los brujos, que son los que hacen brebaje, los que mandan a que les coloquen tierra de muerto por baños y cosas gente. Los baños son de los hechiceros, los brebajes son de los brujos, los bebedizos y todas esas cosas raras que todos ustedes seguramente conocen por ahí, porque en esto pues nadie puede decir que es inocente al punto de no haber oído hablar, ¿no? Eso está claro. Los magos y estos por ahí, los que juegan con el sombrerito y que miren el pajarito y que por allá, pertenecen al mundo del ocultismo. Y parece mentira que uno eso no lo ve muchas veces como algo malo. Igual uno lo ve mucho en las fiestas infantiles, ¿no? Que el mago, que es el conejo, que si no sé qué, y realmente el trasfondo es totalmente abominable. Claro, y pues de hecho, si uno se pone y mira el tema de Halloween, y que ya eso empezó por allá en Inglaterra, pasó en Norteamérica, y en Norteamérica, como somos buenos para regar marcas, entonces se regó por toda parte, ¿sí? Y eso es una práctica que está amparada en el mundo del ocultismo. Y bien en el ocultismo. Ahora, está diseñada para atacar los niños, o para entrar por los niños, o para persuadir a los niños, pero detrás de los niños persuaden a todo el mundo. Un día de estos, antes que llegue esa mala fecha por lo que se hace, no por el día, sino por lo que se hace, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Pero hoy vamos a centrarnos mejor en lo que tiene que ver el espiritismo, ¿sí? Y lo que tiene que ver el mundo del espiritismo a nivel de la consulta de los terafines. ¿Ya? Porque yo ahí sí le digo, y de pronto de los terafines usted está escuchando hoy por primera vez, pero la Biblia habla de eso. La Biblia dice, y lo que enseña la Biblia por alguna razón lo enseña, ¿sí? Quiero que leamos, si usted tiene la oportunidad ya, nosotros vamos a leer aquí 2 versos bíblicos del libro de Zacarías, ¿sí? En el libro de Zacarías vamos a buscar el capítulo número 10 y vamos a leer el verso 1 y 2. Yo se los voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Y voy a pedirle el favor a mi esposa que lo lea, por favor. Y dice así: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno.
porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Ok, entonces, vuelvo y le leo el verso 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. ¿Sí? Mire usted esta palabra que está hablando el profeta Zacarías en este momento al pueblo de Dios. O sea, le está diciendo, venga, si ustedes conocen a Dios, ¿por qué no le oran a Dios? ¿Sí? Ya ustedes confiaron en los terafines, ¿sí? Ahora, confiaron en ellos, pero sus oráculos, ¿sí?, no trajeron una respuesta verdadera, porque sus oráculos, o sea, la respuesta de las deidades espirituales de esa época, que básicamente es lo que quiere decir esa palabra oráculo, ¿sí?, esa respuesta que fue colocada en el corazón de las personas que estaban escuchando este mensaje en ese momento por boca de Zacarías, ¿sí? Esa respuesta era una respuesta vana, era una respuesta mentirosa, era una respuesta que venía de personas que decían saber consultar el reino espiritual y a lo último ni mal ni bien lo sabían consultar. Bien, básico es eso. Ahora, esos terafines que uno los encuentra en la Biblia, subdivididos en diferentes cosas, pues habla de amuletos, ¿sí? En algunas partes se habla de amuletos. Ahora, ¿qué es un amuleto? ¿Sí? Por ejemplo, en Venezuela existen los amuletos. Total, ¿no? ¿Sí? claro. Sí, bueno, yo pregunto porque pues al último de pronto uno ni sabe, ¿no? Muchísimo, para lo que quieras, la gente hace un amuleto. Para lo que sea. Sí, hasta para cuidar a los niños cuando están recién nacidos. Bueno, eso es un amuleto, o sea, que un amuleto es una prenda, ¿sí? Puede ser de hierro, puede ser de bronce, puede ser de oro, puede ser de madera, puede ser una estatuilla de yeso, puede ser lo que sea, ¿ya? Esos amuletos pasan a ser como un artículo que la persona coge y lleva en su vida, y regularmente son cosas chiquitas que las pueden cargar en el bolsillo, que puede ser un anillo, puede ser un brazalete, puede ser cualquier prenda, ¿ve? Y entonces las llevan porque esa prenda se las conjuró un brujo, o se las conjuró un hechicero, o se las conjuró un espiritista, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir conjurar? Se las dedicó, o sea, hizo una oración sobre esa prenda y le dijo, lleves esto, que esto lo va a proteger, ¿sí? Y entonces hay unos que cargan por ahí huesitos, no sé si es de conejo o de qué cosa, pero cargan su huesito. Sí. Y entonces dicen que eso los protege de los males. Sí, sí, la colita del conejo usan en Venezuela para la buena suerte. Ah, bueno, la cola del conejo. De pronto no es el hueso y no la cola. ¿Quién sabe? O el hueso también. Pero es un amuleto. Sí, en la época que yo estaba así como de 12, 13 años, yo recuerdo que en aquella época, allá en la ciudad donde yo crecí, ¿ya? Había una colonia, diría yo, de personas que venían como de los, de los indígenas, ¿sí? Pero no eran indígenas, buenos, sino como sacerdotes de ellos, ¿sí? Y esta gente llegaba y se rebuscaba la plata vendiendo pomadas, ungüentos, sí, riegos, hierbas y cuanta cosa rara por ahí, ¿ya? Pero me llama la atención que ellos vendían unos anillos de acero
Y entonces le decían a la gente, usted se pone ese anillo y eso lo protege, y el día que le estén haciendo a usted alguna clase de hechizo, el anillo se le calienta. O sea, eso era lo que decía, ¿no? O sea, pues, a saber. No sé si sea verdad o mentira lo que el hombre decía, pero de esa manera lo vendían, ¿sí? Y mucha gente les compraba el anillo, y uno veía a mucha gente, ya pues adulta desde luego, todos con su anillo que lo habían comprado a este personaje o a un personaje de estos. Y el resultado es que confiaban su suerte, confiaban su protección, confiaban su cuidado, confiaban todas sus cosas en ese anillo, ¿ya? Y entonces la Biblia dice, ahí donde leímos, que todos esos terafines, o sea, todos esos ídolos chiquitos que se cargan para hacer protección, ¿sí? que se cargan en el cuerpo para tener como, digamos, como una respuesta divina el día difícil, el día malo, entonces dicen que eso falla. Sí, o sea, eso es básicamente lo que Zacarías le está diciendo al pueblo en ese momento. Ustedes han confiado en terafines, y los oráculos de los terafines, o sea, lo que los terafines para lo que fueron dedicados, no han tenido respuesta a favor de ustedes, porque miren ustedes que están en la ruina, porque volviendo a leer el primer texto bíblico, es lo que dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines han dado vanos oráculos, ¿sí? O sea, ellos han dicho que venía prosperidad y llegó ruina, ¿sí? Ellos han dicho que venía un buen tiempo y llegó pobreza. Ellos han dicho que venían tiempos muy agradables y llegó enfermedad. Es que usualmente eso es lo que sucede. Cuando hay personas que se la pasan en esto del ocultismo y el espiritismo y todas estas cosas, pues van con una esperanza, y a lo mejor puede ser que vean esa prosperidad por un tiempo cortito, porque pues el diablo es un mentiroso y que el Señor lo reprenda, pero luego que se ve la ruina, se ve la escasez, se ve todo pues lo que dice la palabra. Sí, y es importante, y no queremos cansarlos con este tema, pero me parece que es importante que usted lo escuche una, otra y otra vez. De hecho, la Biblia dice que mucho de lo que uno necesita escuchar lo debería escuchar muchas veces. Eso decía el apóstol Pedro a los discípulos de aquella época, les decía, esto yo se los dije ayer, pero se los digo hoy porque vale la pena que lo escuche otra vez, porque entre más lo escuche, más le encuentra, y entre más le encuentra el tema, entonces más claro va a estar usted de que necesita salir de cosas que de pronto le están molestando la vida. Yo se lo digo porque es fácil uno entregar un tema de estos, colocarlo afuera, pero eso queda por allá en el corazón de la gente, produciendo el fruto, que es la razón por la cual la palabra se coloca, el Señor la permite, y entonces la gente empieza a sentir en el corazón, venga, yo necesito darle una vuelta a mi vida, porque de pronto no me está yendo bien y no sabía por qué, porque yo sí voy a la iglesia, yo sí oro, yo sí busco a Dios, yo ayuno, yo hago todo lo que la Biblia dice se debe hacer para estar en empatía con Dios, para estar en empatía con las cosas buenas que Dios proporciona a través de su escritura, pero no llegan a casa, y de pronto no es que no lleguen, lo que pronto puede estar pasando es que esas cosas son enviadas a su casa, pero son obstaculizadas por el enemigo. Así es. Otra de las cosas que está dentro del espiritismo son los oráculos. Y dice que esto es especialmente en la antigüedad greco-romana, respuesta que una deidad daba a una consulta a través de un intermediario y en un lugar sagrado. Sí, de hecho los oráculos y los terafines están ligados, ¿sí? Y están ligados, ¿por qué? Porque el terafín, vamos a ponerlo a nivel de amuleto, ¿sí? Yo recuerdo también hace muchos años, por ahí en una deslizada que me pegué, porque pues yo conozco el evangelio desde muy chiquito, pero igual le hice vacaciones al diablo un poco, algunos años, y en esos años que le hice vacaciones al diablo conocí un poquito del mundo del ocultismo. Gracias a Dios, un poquito. Hoy me sirve de testimonio porque no les hablo de lo que me dijeron, sino de lo que yo vi, ¿sí? Y que lo vi con mis oídos y lo escuché con mis lo vi con mis oídos, lo vi con mis ojos y lo escuché con mis oídos. Ya estaba esperando que corrigiera.
Y vi cosas que no, para nada, o sea, nada que yo hubiera visto en mi casa materna, no, nada de eso. Cosas muy, muy complicadas, una fe muy puesta en ese mundo del ocultismo, cosas que pues definitivamente para mí eran nuevas, pero que igual pues se las venden a uno también vendidas, que uno termina creyendo en esas cosas. Sí. Gracias a Dios logré entender por la palabra de Dios que ese mundo era un mundo asociado con la maldad y con la maldad espiritual que es tan terrible, y entonces nunca más volví por allá, le pedí perdón a Dios y seguí mi rumbo por el lado del evangelio. Le doy gracias a Dios por eso, porque hubiera podido quedar enredado. ¿Sí? Porque cuando uno tiene sensibilidad espiritual, el enemigo lo busca, a ver de qué manera lo enreda. ¿Sí? Porque de la misma manera que una persona que ha vivido ese mundo en el evangelio se vuelve muy productivo cuando llega con todo el corazón, porque es que conoce el reino espiritual. Claro, ¿sí? Que sí. Y sabe que el reino espiritual es verdad, no necesita que se lo expliquen. ¿Por qué? Porque ha aprendido a vivir en ese mundo. Y justamente era lo que hablábamos en estos días de que todos nacemos con un don. Todos nacemos con un regalo de parte del Señor que nos ha dado, pues valga la redundancia, a cada uno de nosotros. Simplemente que hay personas que lo usan para mal, o sea, en lugar de usarlo con Dios, lo usan con el enemigo. Y pues estas personas, lo que yo me ponía a pensar en estos días, que es más fácil, o es lo que yo he visto, ¿no? De cuando vivía en Venezuela y no conocía del Señor, es más fácil que una persona le crea a un brujo a que vaya a la iglesia y le crea a una persona de Dios. No sé si es pues me imagino que es por la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? De que cuando no hemos llegado a los caminos del Señor, le prestamos más oídos a las cosas del enemigo, a esas cosas que no son del Señor, que pues a las cosas que son de Dios. Sí, yo creo que sí, pero también creo de esta manera, de que para una persona que no conoce de Dios, que no ha tenido su fe puesta en Dios nunca, le queda difícil de la noche a la mañana, si no hay un encuentro personal con Jesucristo, creer en un Dios que no ve. Porque es que a ellos les han enseñado a ver a Dios a través de cualquier cosa. Sí, pero si tú te pones a pensar, cuando una persona va a consultar a un brujo, tampoco ve nada. No, claro, ve al brujo. Ve al brujo, pero... Claro, y al brujo le dice... Pero... aparte de que el brujo le dice yo voy a hacer, ¿sí? Esa persona llega donde ese brujo por propaganda de otra persona. Claro. ¿Ya? Y entonces, claro, esta persona que llega donde el brujo ve al brujo como su Dios. Sí, y ese es el peligro. Y estamos de acuerdo en eso, pero cuando uno va a una iglesia, uno se puede encontrar con el pastor, con un hermano, con una hermana, que pues venga y te dé una palabra y que te dé una administración y que te diga, mira, la Biblia dice que tú puedes, que tú lo puedes hacer, que tú lo puedes lograr, y te hablan de la fe. Entonces, si vamos al caso, es como lo mismo, ¿no? Uno está viendo, la persona está viendo un brujo, pero también está viendo otra persona que pues... O sea, no lo podría ver como lo mismo, pero no, nada que ver, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es que lo primero que toca entrar a entender es que el mal está en la persona, ¿ya? Y que el brujo trabaja a través del mal que está en la persona. El pastor o el líder o la persona que vaya a hablar en contra del mal se tiene que ir en contra de la persona. Sí, por eso. En contra de lo que hay adentro. Sí, porque pues yo me imagino que es la naturaleza pecaminosa del hombre que hace que la persona crea más en las cosas del diablo que en las cosas de Dios. Por eso te digo, cuando nosotros hablamos de que una persona visita un centro de brujería, esa persona va a ver a la persona que según ella le va a ayudar, ¿ya? Mientras que cuando una persona visita una iglesia, no ve al Dios que según ella le va a ayudar. Ve a una persona común y corriente. Exacto. No la ve en ningún poder espiritual. En cambio al brujo lo ve en un poder espiritual. Así es. ¿Ve? Entonces son las cosas que uno tiene que tratar de definir en uno. Venga, yo creo en Dios y no lo veo, pues no lo veo porque la Biblia dice que es espíritu, pero es que yo sé que es espíritu porque llega nuevo no sabe. Eso es así. El que lleva nuevo llega a ver
a ver cuál es el Dios y a ver cómo es que Dios hace milagros, y entonces al último el buen momento se le pasa mirando a ver si hay milagros o no. Sí, si es verdad que pasó, si es verdad que lo que dijo se cumplió, si es verdad que el que se cayó porque lo empujaron o porque el Espíritu Santo hizo, ¿no? No, regular, eso es lo regular. Y entonces cuando se habla del mundo espiritual, no hablemos del mundo del ocultismo, ni no, hablemos del mundo espiritual. Cuando se habla del mundo espiritual, en el mundo espiritual se encuentran todas las cosas. Claro que sí. ¿Ya? Y entonces se encuentra la gente buena y se encuentra la gente mala. ¿Ya? Pues digo yo, la gente buena y la gente mala, haciendo referencia de que hay gente que trabaja para Dios y hay gente que trabaja para el diablo. Así es. ¿Ya? Eso se encuentra en el mundo espiritual. Así y en gente de carne y hueso, así como nosotros estamos acá sentados, así tal cual. De la manera que nosotros hoy estamos haciendo este programa para ayudarle a las personas que han caído en el mundo del ocultismo. Los ocultistas están haciendo sus programas para tratar de traer gente para sus negocios, porque el ocultismo pues es un negocio. Es un negocio, así es. Entonces, algo que se me viene a la mente tratar así en un momentico, porque se nos ha ido acabando el tiempo, es de que necesitamos, sí, usted que está del lado de allá de la pantalla, necesita hacer una autoevaluación con su vida espiritual. ¿Cuántas veces usted ha prestado su fe, su confianza, que debería de haberla tenido puesta en Dios, al mundo del ocultismo, al mundo de la brujería, de la hechicería, de la adivinación, de tantas cosas que hay por allí dando la vuelta que se proponen como respuesta a los problemas y a las necesidades de la gente, pero que sabemos, o sea, nosotros hoy sabemos que eso no venía de parte de Dios, que eso venía del mundo de las tinieblas y que hizo mucho mal. Y se los digo de esa manera porque es importantísimo que usted hoy entienda que lo que usted hizo ayer en ese mundo, si usted no lo cancela, si usted no lo renuncia de su vida, si usted no protege a su familia para que eso no los vaya a tocar a esa siguiente generación que son sus hijos, a la generación de ellos que serán sus nietos, entonces el resultado final es que esto vuelve y se multiplica por allá. Sí, eso sí. ¿Ve? Y hay que pedirle a Dios que eso no vaya a tocar a ninguno de los nuestros, y eso toca pedirlo según la Biblia, en el nombre de Jesús de Nazaret, y creyendo en el Espíritu, que si un día nosotros lo hicimos, nuestra familia no lo va a hacer, porque el enemigo no va a tener poder para que ellos lo hagan. Así es. Tenemos que renunciar a esto y ya ponerle un hasta aquí. Ya si se hizo, pedirle perdón al Señor, entender de que pues la palabra nos explica mucho y nos deja muy claro qué son las cosas que podemos hacer y qué son las cosas que no. Acá les queda esta serie grabada para que si usted necesita volver a escucharlo, usted puede ir a escucharlo. Si necesita compartirlo con alguien, usted lo pueda compartir, porque ya a partir de la semana que viene vamos a estar tratando ya otros temas. Vamos a salir ya de la idolatría, del ocultismo y del espiritismo, y vamos a estar entrando en las ataduras sociales, que ya son sentimentales, emocionales y las relaciones, que pues esto también mantiene a la gente viviendo, como dicen por allí afuera, viviendo en un infierno y sin necesidad, porque está muy sencillo. Vamos a la palabra, la entendemos, permitimos que Dios ministre en nuestros corazones y podemos ser libres de todo eso. Amén. Yo creo que vamos a tener un muy buen tiempo en ese siguiente segmento. ¿Sí? Así es. De las ataduras sociales, porque hay mucha gente que está atorada ahí en ese camino, y mucha de la gente que es libre de las ataduras espirituales queda atorada en las emocionales y en esas cosas que se producen en el mundo social de todos nosotros. Entonces pienso que de alguna manera Dios va a estar bendiciendo nuestras vidas como la ha bendecido hasta hoy, la seguirá bendiciendo. Amén. Porque los temas que se están tocando son temas que Dios ha dado para todas las personas que están sobre esta tierra, porque el que no tiene una cosa tiene la otra, el que no conoce una cosa conoce la otra, o conoce de todo un poquito. Entonces vamos a pedirle al Dios Todopoderoso
que este mundo del ocultismo, que es el que hemos estado tratando en estos días, pues sencillamente si halló cabida en nuestros corazones, que hoy salga en el nombre de Amén. Jesús, que la gloria de Dios se manifieste y que haya un derramamiento de la gloria del Señor a favor de la vida de cada uno de nuestros hermanos que están oyendo este tiempo, y que esa gloria sea manifiesta trayendo liberación espiritual a la vida de cada uno de ustedes, que ustedes puedan confiar en Dios de la manera que un día confiaron en esas cosas, que ustedes de hoy en adelante puedan confiar en Dios como dicen las Sagradas Escrituras, para que de esa manera lleguen esos tiempos de refrigerio de los que habla la Biblia. Amén, amén. Amén. Vamos a orar. Sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento estamos colocados delante de ti, Dios de los cielos. Te estamos pidiendo, oh Dios eterno, que la mano tuya, esa mano que libera, esa mano que rescata del hoyo a cada una de las personas a las cuales el enemigo les ha jugado una mala pasada, Señor, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret estamos creyendo en el Espíritu, que la gloria tuya se manifiesta, y esta es una noche de rompimiento, Señor. Es una noche de liberación espiritual, Dios de los cielos. La gloria tuya es evidente en la casa de cada uno de nuestros hermanos y amigos. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos que todo espíritu inmundo que haya querido controlar la mente y el corazón de nuestros hermanos y amigos, hoy sale en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy sale por el poder de la renuncia, el poder de la palabra de Dios, el poder de la sangre de Cristo Jesús y la guianza y poder del Espíritu Santo. Declaramos que hay liberación en las casas, que la gloria del Dios Todopoderoso se lleva todo lo que pertenece al mundo de las tinieblas, ese mundo de las tinieblas espirituales, en donde se colocó la confianza en dioses ajenos, en mundos idolátricos, que se colocó la confianza en los oráculos que dieron los adivinos. Padre amado, hoy declaramos que eso se rompe, declaramos liberación en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén y amén. Muchísimas gracias por su compañía una vez más. Los esperamos el próximo domingo, y como siempre les recordamos, si tiene alguna pregunta o alguna inquietud, déjennosla saber, que pues estamos con mucho gusto acá para ayudarles. Y como hemos estado diciendo antes, lo esperamos con un amigo, con una persona que usted considera necesita escuchar un tiempo como este. Que Dios me les bendiga mucho y que Dios les guarde. Bendición.